¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Literatura en Pantalla. Yo soy Tamara y en el capítulo de hoy os voy a hablar de un movimiento artístico y literario que nació hace más de 200 años y aún hoy sigue teniendo una gran importancia e influencia. Me refiero al romanticismo. El romanticismo fue un movimiento literario y artístico que nació en Alemania e Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, a partir del movimiento denominado Sturm und Drang, denominado en español Tormenta e ímpetu, el cual se oponía al neoclasicismo y el racionalismo francés imperante durante todo el siglo XVIII. Aunque el romanticismo nació en Alemania e Inglaterra, durante el último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, también se extendió y se desarrolló por toda Europa y América. En esencia, el romanticismo se caracterizaba por la búsqueda de la libertad de expresión, la subjetividad individual y la expresión de las emociones extremas e intensas en contraposición a las limitaciones impuestas por el racionalismo de la Ilustración. En cuanto a los precursores del movimiento romántico, cabe mencionar al escritor alemán Goethe, una de las principales figuras del movimiento del Sturm und Drang y del romanticismo alemán, y quien con su novela Los sufrimientos del joven Werther tuvo una gran influencia en el romanticismo europeo. Aunque el romanticismo nació a finales del siglo XVIII, antes de esa época se escribieron también obras que tenían características románticas, como por ejemplo Romeo y Julieta de William Shakespeare. Hay que tener en cuenta que debido a su subjetividad e individualidad, el romanticismo no fue un movimiento homogéneo, pero lo que tenían en común todos los románticos era la fuente de inspiración en el sentimiento individual en vez de la razón. El romanticismo surgió por el malestar que sentía el hombre con respecto a la sociedad de su tiempo, sintiéndose encorsetado por las diferencias sociales y las hipocresías morales. Los románticos concebían el arte como un medio de expresión individual sin fines de lucro, lo que supuso una renovación artística y estética. Los románticos se concebían a sí mismos como un genio creativo, rebelde, independiente y apasionado, y de esta manera daban más importancia al sentimiento frente a la razón. Los románticos también se concebían a sí mismos como un genio atormentado, incomprendido, imaginativo y original, y eso les llevaba a una narrativa de una vida atormentada. En sus obras, los escritores románticos expresaban sus sentimientos de forma exaltada y apasionada, dando importancia a la exaltación de la pasión amorosa, cuya acción transcurría en un paisaje melancólico. El romántico buscaba constantemente la originalidad como una forma de hallar su identidad y el individualismo subjetivo. Con respecto al individualismo del romántico, este procuraba la expresión del yo, el reconocimiento de la identidad individual, de la singularidad y la distinción personal. El romanticismo hacía hincapié en la idea del yo individual frente al mundo. Debido a esto, se exaltaba la subjetividad, los sentimientos y los estados de ánimo sobre la objetividad y el racionalismo del arte neoclásico. De esta manera, se enfocaban en los sentimientos intensos y místicos, como el miedo, la pasión, la locura, la soledad, el amor y el odio. El romántico rechazaba totalmente las reglas, por lo que buscaba la libertad en todas sus formas. Puesto que el romanticismo daba más importancia a la imaginación que a la razón, era común que los románticos tuvieran preferencia por lugares esotéricos, misteriosos, lúgubres y sombríos, como los cementerios, las ruinas, las escenas nocturnas, las tormentas, los fantasmas, los demonios, las criaturas fantásticas y los universos oníricos, imaginativos y psicológicos. La literatura del romanticismo solía ser individualista e intimista. Los románticos daban importancia a la idea de lo sublime, lo cual se entendía como la percepción de la grandeza absoluta de lo contemplado y que no sólo producía placer, sino que también conmovía y producía turbación. Los románticos sentían un gran entusiasmo por la naturaleza, la cual no sólo servía como fuente de inspiración, sino también como representación, metáfora o reflejo del estado de ánimo del poeta,
lo cual le llevaba a tener preferencia por los aspectos más salvajes y misteriosos del paisaje. En la literatura del romanticismo era común encontrar fenómenos naturales o meteorológicos como la tormenta, la lluvia, los huracanes, el viento, el invierno, el frío y los truenos, para reflejar los sentimientos intensos y sombríos del poeta. En el romanticismo tuvo una gran importancia el nacionalismo, ya que representaba la expresión colectiva de la búsqueda de la identidad del individuo. Para los románticos, en esta época de cambios vertiginosos, era importante mantener el vínculo con el origen, la herencia y la pertenencia. En la literatura del romanticismo tuvo lugar una liberación de las reglas academicistas, subordinando la técnica a la expresión individual. En el romanticismo había un gran interés por los asuntos oníricos y visionarios, como los sueños, las pesadillas, las fantasías y la fantasmagoría, donde la imaginación se liberaba de la racionalidad. Los románticos solían sentir nostalgia por el pasado, especialmente por la Edad Media, así como una atracción hacia lo primitivo, lo exótico, lo oriental, lo popular y la revolución. Los románticos solían dar importancia al folclore, por lo que era común que entre sus temas trataran las tradiciones y costumbres, las leyendas, las mitologías nacionales y los mitos y leyendas medievales. En la literatura del romanticismo se empezaron a tratar temas tabú o controvertidos, como el amor libre, el adulterio, los deseos ocultos y prohibidos y los trastornos mentales. Otros temas comunes en el romanticismo eran el suicidio, el coqueteo con la muerte o el amor más allá de la muerte. En la literatura del romanticismo era común encontrar el tema del fallecimiento prematuro de la persona amada, así como el sentimiento de desesperación y tristeza por no poder superar esa pérdida. En el romanticismo, el amor solía estar asociado al dolor y al sufrimiento, por lo que eran comunes los temas de desamor y melancolía por el rechazo, abandono o ausencia de la persona amada. El romántico solía tener una fijación obsesiva hacia el ser amado, a quien no se podía olvidar aunque hubiera fallecido. También era común encontrar en el romanticismo los temas de venganza. Los románticos solían tener inquietudes existenciales y sentimentales, como la melancolía, el melodrama, el amor, las pasiones, la muerte, la amargura, el sufrimiento y el llanto. Los románticos solían tener sentimientos de nostalgia de paraísos perdidos, como la infancia o una nación que ya no existe. En la literatura del romanticismo se empezó a mezclar lo trágico con lo cómico y la prosa y el verso. Los románticos tenían gusto por el misterio y lo desconocido. También les atraía lo imperfecto, espontáneo y defectuoso, y la búsqueda de la belleza en la imperfección. Para los románticos, la pasión era el eje del pensamiento y de la acción. Los románticos tendían a exaltar de forma subjetiva los sufrimientos y alegrías, el pesimismo, el paisaje y el clima. Los personajes solían ser más realistas y complejos. Aparecía la utilización de drogas como el láudano y el opio para inspirarse. En el romanticismo abunda la violencia, las pasiones desbordadas y los sentimientos descontrolados. Otro tema común en el romanticismo es la rebeldía frente a las normas de la sociedad, por lo que es común encontrar arquetipos de protagonistas rebeldes o batidos por el destino, como el antihéroe, el héroe romántico, el héroe byroniano, la heroína romántica y gótica, Prometeo, Don Juan, el libertino, el bandolero, el pirata, etc. En el romanticismo se empiezan a reivindicar también los cuentos populares. Los románticos también se caracterizaban por su rechazo a los sistemas dogmáticos, absolutistas y religiosos. En la poesía romántica tuvo una gran importancia la lírica popular y surgió también la balada romántica. En la prosa aparecen géneros como el artículo de costumbres, la novela histórica, la novela de aventuras, la novela gótica, la leyenda, y se empezó a desarrollar la novela por entregas. Y en el teatro apareció el drama romántico. Dentro del romanticismo alemán, algunos de los escritores más importantes fueron Goethe, Schiller y los hermanos Grimm. En Francia también destacaron Chateaubriand, Victor Hugo y Alejandro Dumas. Inglaterra fue la cuna del romanticismo y algunos de sus escritores más importantes fueron John Keats, Wordsworth, Lord Byron, Percy B. Shelley, Mary Shelley,
las hermanas Brontë y Walter Scott. En España destacaron José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer, Mariano José de Larra y José Zorrilla. En el romanticismo de Estados Unidos destacan los nombres de Edgar Allan Poe, Washington Irving y Nathaniel Hawthorne. Y otros románticos importantes fueron el italiano Giacomo Leopardi, el danés Hans Christian Andersen y el colombiano Jorge Isaacs. Ya en el siglo XX, en el cine, el romanticismo tuvo su influencia a través de las biografías o las adaptaciones de las obras de los autores antes mencionados, así como en películas con características del romanticismo como El retrato de Jenny, Lo que el viento se llevó, Casablanca, En algún lugar del tiempo, Eduardo Manos Tijeras, La Bella y la Bestia de Disney, Ghost, El club de los poetas muertos, Love Story, Los dos mundos de Jenny Logan, Más allá de los sueños, El paciente inglés, Titanic, Conoces a Joe Black, Shakespeare enamorado, Moulin Rouge, Don Juan de Marco, El fantasma de la ópera, El diario de Noah, Orgullo y prejuicio de Joe Wright, Becoming Jane, Cuento de invierno, Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, Crepúsculo, 50 sombras de Grey, El mismo amor, la misma lluvia, Drácula de Bram Stoker, Noches de tormenta, La cumbre escarlata, Sleepy Hollow, La amada inmortal y Cisne negro. También el romanticismo tuvo su influencia en series de televisión como Desperate Romantics. También el romanticismo apareció en el mundo de las telenovelas, como por ejemplo Luz María, Amor real, Corazón salvaje, Pasión, El cuerpo del deseo, Alborada y Erjay. También el romanticismo apareció en programas de humor, como en el sketch de José Mota en el que homenajeaba a Gustavo Adolfo Bécquer. En cuanto al mundo de la música, si hay un género que ha recibido la clara influencia del romanticismo del siglo XIX, ese ha sido el género de la balada romántica, siendo algunos de sus máximos exponentes los cantantes Cristian Castro y Luis Miguel. Asimismo, dentro del mundo de los videoclips, son muchos los artistas que han decidido mostrar una estética romántica en sus vídeos musicales, siendo algunos de estos videoclips Mi vida sin tu amor, de Cristian Castro, Amarte es un placer, de Luis Miguel, Dígale, de David Bisbal, Mi manera de amarte, de Bustamante, Lo saben mis zapatos, de Pablo López, Cómo te olvido, de Natalia Oreiro, Alma sentenciada, de Thalía, Sombras, de Natalia, Sentada aquí en mi alma, de Chayanne, It Will Rain, de Bruno Mars, My Heart Will Go On, de Celine Dion, Thriller, de Michael Jackson, Everybody, de los Backstreet Boys, y una mención en especial al videoclip Wuthering Heights de Kate Bush, en el que se rinde homenaje a Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë. Bueno, cuánto romanticismo, cuánta pasión, cuánta intensidad. ¿Cómo nos gusta el romanticismo, eh? Yo creo que es el género favorito de la mayoría de la gente y el más influyente de todos los géneros literarios, ¿no? Yo creo que se debe a que es un género muy expresivo, muy individualista, muy creativo y muy humano, ¿no? Porque la expresión de los sentimientos es algo muy humano, ¿no? Y en eso consiste el romanticismo, en expresar los sentimientos de forma intensa. Yo creo que todos, en el fondo, tenemos algo de románticos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el programa. Ya sabéis que si tenéis alguna duda o sugerencia podéis escribirme a la dirección de correo electrónico que aparece en la información del canal. Y si tenéis más información sobre el romanticismo que yo no haya mencionado, podéis ponerlo en la cajita de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta el próximo programa de Literatura en Pantalla. ¡Hasta luego!